Muy bien, muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase virtual, en donde en esta ocasión vamos a revisar el tema de volumen de cilindros y de conos. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. El anfitrión me habilitó. A ver, Agustín, ¿me puedes dar permiso para habilitar la compartir pantalla? Listo. Muy bien. Bueno, como les decía, vamos a ver el tema de volumen de cilindros y conos que está en el módulo correspondiente. Ahí en la sección de tercer trimestre nos vamos al punto número 5, donde dice actividades para el martes 12 de mayo. Tenemos por aquí el tema volumen de cilindros y conos, donde tenemos dos lecturas, cilindros y conos, la actividad correspondiente, luego la actividad también del libro y 4 videos de apoyo donde podemos ahí revisar con calma cómo se calcula el volumen de un cilindro, el volumen de un cono, la altura de un cilindro y la altura de un cono. Y finalmente, por la tarde, pues el foro correspondiente para todas las dudas que tengan y el quiz de volumen, cálculo de volumen de un cilindro y de un cono. Muy bien, vamos a empezar analizando las lecturas, donde nosotros tenemos aquí la lectura del cilindro. Entonces, ¿qué es un cilindro? Bueno, pues es una figura, un cuerpo geométrico donde tiene su base circular y tiene dos bases circulares y una superficie lateral, donde es uniforme, es constante, es igual a base, por lo tanto es una figura regular. Aquí tenemos un cilindro donde tenemos sus partes. La altura, que la visualizamos claramente desde el punto central de la base inferior al punto central de la base superior, y posteriormente el radio. El radio de un cilindro es la parte central del círculo a un extremo del cilindro. También si extendemos hacia la izquierda otro radio, entonces ya se llama diámetro. El diámetro es la medida central de la circunferencia, del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, donde medimos el radio hacia la izquierda y hacia la derecha, se llama diámetro. O sea que el diámetro es 2 veces el radio. Muy bien. ¿Cómo calcular el volumen de un cilindro? Aquí nosotros tenemos que el radio y la altura juegan un papel muy importante, en donde la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, que es la cantidad de agua o de arena o de cualquier material que le quepa a este recipiente. Nos dicen que el volumen de un cilindro es igual al área de la base, o sea, al área de un círculo, el área de la base, por la altura. Y de esta manera determinamos el volumen de un cilindro, o sea, la capacidad que tiene de recibir un líquido o un sólido granulado. Por lo tanto, el área de un cilindro, o de un círculo, perdón, es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de la base, que es un círculo, es pi por radio al cuadrado y se multiplica por la altura. La altura es h y el área de la base pi por radio al cuadrado. Una vez que ya determinamos la fórmula del volumen,
observamos que las unidades son cúbicas porque estamos multiplicando 3 veces una dimensión. Por ejemplo, si son centímetros, serían centímetros cúbicos. Si son metros, serían metros cúbicos. Muy bien. Vámonos al ejemplo. Tenemos por aquí que vamos a ver, calcular un volumen de un cilindro. Calcular el volumen del cilindro que tiene un radio de 3 metros y de altura 80 milímetros. Aquí observamos primero que tenemos dos unidades diferentes. Tenemos 3 centímetros y tenemos 80 milímetros. Pues para convertir de milímetros a centímetros, pues nada más se divide entre 10, porque en un centímetro hay 10 milímetros. Entonces se divide entre 10 o se le quita un 0 y los 80 milímetros corresponden a 8 centímetros. Entonces el radio es 3 centímetros y la altura es 8 centímetros. La altura es 8 centímetros. Una vez que ya tenemos las mismas unidades, calculamos el volumen. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, pi es una cantidad, una constante para el estudio de la geometría, en este caso de los círculos, que vale 3.1416. Pero nosotros, pues para optimizar, utilizamos nada más 3.14. Radio al cuadrado, radio vale 3. Entonces, pi por radio al cuadrado, elevamos el 3 al cuadrado y lo multiplicamos por su altura, que es 8. Entonces es pi por radio al cuadrado por altura. Pi por 3 al cuadrado por 8. Haciendo las operaciones, 3 por 3, 9, por 8, 72, por 3.14, nos da 226.19 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de centímetros, ya convertimos los 80 milímetros a centímetros, entonces el resultado son centímetros cúbicos. Otra vez, pi por radio al cuadrado por altura, pi por 3 al cuadrado por 8 es igual a 226. Muy bien, ya calculamos el volumen de un cilindro. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Consideremos un cilindro con radio 4 ahora, igual centímetros, y una altura de 10 centímetros. Aquí nos dan las mismas unidades, centímetros y centímetros, no hay necesidad de hacer ninguna conversión de unidades. Entonces, 4 y 10. Nuevamente, el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, la misma fórmula. Aquí ya ponemos el valor de pi, 3.1416, por radio al cuadrado, que es 4 centímetros al cuadrado, por la altura, que son 10 centímetros. Realizamos las operaciones, 4 por 4 significa al cuadrado multiplicar por sí mismo y centímetros por centímetros. Al realizar la operación, 4 por 4, 16 centímetros cuadrados. Ahora sí multiplicamos 16 por 10 y son 160. 160 por 3.1416 y nos da 502.65. Aquí podemos utilizar 4 decimales, 3.1416, o solamente 2, 3.14, no hay problema. El resultado varía un poco en decimales y el resultado es correcto. Entonces, si observamos cómo los centímetros se hacen centímetros cuadrados y luego al multiplicar por otros centímetros se hacen centímetros cúbicos. En este caso, el volumen tiene, el tanque tiene una capacidad de 502.65 centímetros cúbicos. Muy bien. Continuando con otro ejercicio, aquí, bueno, viene para despejes. ¿Qué pasa si no me preguntan el volumen y si me preguntan ahora la altura o el radio? Pues despejo de la fórmula. Tenemos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado y cuando me piden la altura, pues, perdón, primero el radio, pues despejo de la fórmula.
Si yo quiero despejar el radio al cuadrado que tengo aquí, observo que pi y h están multiplicando al radio. Entonces pi y h pasan dividiendo al volumen y lo pongo abajo, abajo del volumen. Y como el radio está al cuadrado, ustedes ya saben que se saca la raíz cuadrada de ambos lados y ya me queda R igual a la raíz cuadrada de B sobre pi h. Otra vez. R cuadrada multiplica pi h, pasa dividiendo a la B y lo ponemos abajo. Y como la R cuadrada, como la R está elevado al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada. Entonces, si me piden calcular el radio de un depósito, un recipiente que tiene un volumen tal y una altura tal, lo puedo calcular con esta fórmula. R es igual a la raíz cuadrada del volumen entre pi por la altura. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la altura. La altura, como no está elevado al cuadrado, es más sencillo y más directo. Pi por radio al cuadrado, que está multiplicando la altura, todo esto, pi por radio al cuadrado, pasa dividiendo a la b. Y ya tenemos la fórmula acá. Simplemente pi por radio al cuadrado divide a la b. Entonces ya tenemos dos fórmulas más para calcular ya sea el radio o la altura. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos hallar la altura de un cilindro cuyo diámetro es de 8 centímetros y su volumen es de 603.18 centímetros cuadrados. Aquí me dan diámetro, hay que tener cuidado, diámetro y volumen en las mismas unidades, centímetros cúbicos y centímetros. Muy bien. Entonces, calcular el radio a partir del diámetro, ya que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el dato que me dan es diámetro, como ya lo había explicado anteriormente, diámetro, como el radio es 2 veces el diámetro, entonces la mitad es el radio, 8 entre 2 a 4. Y ya tenemos nosotros aquí que el radio es 4. Si el diámetro es 8, entonces el radio es 4. Muy bien. Entonces, radio 4 y volumen 603. A partir de la fórmula, volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura, despejamos h, ya lo habíamos hecho arriba, y h es igual al volumen entre pi sobre r cuadrado. Revisamos la fórmula nuevamente, comparamos esta con la que está acá arriba, y volumen entre pi por radio al cuadrado. Volumen del cilindro entre pi por radio al cuadrado. Es exactamente la misma. Muy bien. Continuando, ahora sustituimos 603.18 entre pi por radio al cuadrado, que es 4 al cuadrado, y nos da igual a 12. Aquí multiplicamos 4 por 4, 16, por 3.14, y lo que nos dé el 603.18 lo dividimos por ese producto y nos da 12. Entonces, la altura del cilindro es 12. Nos regresamos a la figura y observamos que si el radio es 4, ¿sí? Y el volumen es 500 y fracción, entonces la altura es 12. O sea, 3 veces más que el radio es su altura. Porque nos dio aquí 12. Muy bien. Ya tenemos aquí el volumen de un cilindro. Ahora vamos a analizar el cono. ¿Qué es el cono? Pues el cono es una figura como triangular, un cuerpo geométrico triangular, también con base circular, pero en la parte de arriba hay un vértice donde es como una pirámide, con una pirámide o una montaña picuda, donde tenemos aquí la base, que también tiene radio o diámetro. Tenemos un eje, que es la altura. Tenemos un área, que puede formar un triángulo rectángulo, que ya conocemos. Y en este caso, la diagonal que del triángulo rectángulo sería la hipotenusa, se llama generatriz. Aquí
surge un concepto nuevo que se llama generatriz. Es la línea que al girar sobre el eje del cono engendra la superficie cónica de revolución. O sea que si yo nada más tuviera este triángulo rectángulo y lo hago girar sobre su eje, entonces me va a formar un cuerpo geométrico llamado cono. Una vez visto esto, que es el cono y sus elementos, entonces el volumen de un cono, si lo observamos detenidamente, y en los videos que de apoyo van ustedes a observar que el cono es la tercera parte de un cilindro. ¿Qué significa? Que si tú llenas tres conos con agua y lo vacías en un cilindro con las mismas dimensiones, llena perfectamente el recipiente. Entonces, con esto demostramos, en el video lo van a ver, que es la tercera parte de un cono, de un cilindro. Entonces, el volumen es el mismo del cono, del cilindro, perdón, pero dividido entre 3. Si el volumen del cilindro era área de la base por la altura, el volumen de un cono ahora va a ser 1/3 del área de la base por la altura. Se pone así, 1/3 o bien dividido entre 3, que también es lo mismo. Entonces, como lo vemos aquí abajo. Aquí ponemos 1/3 del área de la base por la altura, en esta parte. Y acá abajo ponemos pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Área de la base, pi por radio al cuadrado porque es un círculo. Entonces, es siempre en un cono y en un cilindro, el área de la base es de un círculo, pi por radio al cuadrado. Una vez que ya tenemos la fórmula para encontrar el volumen de un cono, pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3, pasamos al ejercicio correspondiente. Hallar el volumen de un cono recto de revolución de 3 de radio y 5 de generatriz. Aquí no nos dan unidades y podemos poner centímetros o que es lo más común. Aquí observamos, en el ejemplo pasado del cilindro nos dieron diámetro y tuvimos que dividir entre 2. Aquí nos dan generatriz, 5 centímetros de generatriz. La generatriz, hay que observar bien qué datos nos dan. Y si revisamos aquí, la generatriz es la hipotenusa. Ok, ya tengo ese dato, pero yo necesito la altura del eje. Entonces, si yo conozco la generatriz, que es la hipotenusa, y conozco el radio, por teorema de Pitágoras, puedo encontrar ese cateto. El cateto que es el eje. Entonces, al regresarme aquí al ejemplo, nuevamente el radio es de 3, que es la base, y la generatriz, que es la hipotenusa, es de 5. Por lo tanto, yo no tengo el radio, pero con el teorema de Pitágoras lo puedo encontrar. Perdón, la altura. Entonces, el radio vale 3 y la generatriz vale 5. ¿Qué significa? Que un cateto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Por teorema de Pitágoras, el otro cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto ya lo sabemos hacer cuando vimos razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Entonces, 5 al cuadrado, 25, menos 3 al cuadrado, 9. 25 menos 9, 16. Raíz cuadrada de 16, 4. ¿Qué significa? Que si la hipotenusa vale 5 y un cateto vale 3, el otro cateto vale 4. Entonces, aunque no nos den el radio, conociendo la generatriz y el radio, perdón, aunque no nos den la altura, conociendo la generatriz y el radio, por el teorema de Pitágoras encontramos la altura, que es 4. Una vez ya teniendo este 4, con este 3 lo sustituimos en la fórmula del cono, 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Muy bien, vamos a ver un ejemplo.
Podemos considerar un cono con radio de base 2 centímetros. Ah, perdón, me regreso todavía. Acá. Una vez que ya tengo el radio que vale 4, lo sustituyo. Volumen es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura, 1/3 de pi por 3 al cuadrado, que es el radio, por la altura. 3 por 3, 9, por 4, 36, por pi entre 3, y me da, en este caso lo expresan en 12 pi. Ya nada más nosotros, si queremos un valor exacto, pues es 12 por 3.1416 y obtenemos el valor correspondiente. Pero también lo podemos dejar expresado en 12 pi, de manera general. Muy bien. Nuevamente aquí 3.14 por 12 y obtenemos ya un valor. Vamos a ver otro ejemplo donde podemos considerar un cono con radio de 2 centímetros y una altura de 5. Aquí me dan ya directamente el radio y la altura, no hay necesidad de calcular por teorema de Pitágoras nada. La generatriz no la conocemos, pero no es necesario para el cálculo del volumen, que es la diagonal o la hipotenusa, porque ya conocemos el radio y la altura. Entonces me dicen, calcular, hallar el volumen de este cono. Nuevamente, la fórmula volumen es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura, y sustituimos 3.1416 por 2 al cuadrado, 2 centímetros al cuadrado por 5 centímetros. Pi por radio al cuadrado por la altura. Y 1/3 de eso. Entonces 2, lo señalamos, 2 por 2, porque es elevado al cuadrado, centímetros por centímetros, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, y 2 por 2, 4. Ahí tenemos el 4 y aquí tenemos señalado el 2 por 2. 2 por 2, 4, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Ahora 4 por 5, 20, centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Y 20 por 3.14 me da 3.1416, me da 62.83 centímetros cúbicos. Entre 3, ahora me da 20.94. Podemos redondear ahí y decir que tiene un volumen de 21 centímetros cúbicos. Si queremos redondear. Si no, lo dejamos así. Como pueden ver, son ejercicios muy sencillos, muy directos, donde en el primero, pues nos dan el diámetro, lo dividimos entre 2, y en el segundo nos dan la generatriz, y por el teorema de Pitágoras, pues calculamos su altura para poder calcular el volumen correspondiente. Muy bien. Entonces, ya de estas dos lecturas que están en el módulo, ustedes van a realizar la siguiente actividad. Actividad de volumen de cilindro y cono. Van a elaborar en su libreta un resumen que contenga las figuras del cilindro y cono y sus elementos, las fórmulas para el volumen de cada uno y los despejes para calcular la altura y el radio de cada uno. Esa sería la primera actividad, actividad de libreta, para que una vez realizada me la manden por correo. La segunda actividad es de libro. Como siempre, en PowerPoint pongo la actividad correspondiente, donde vamos a calcular, a resolver los problemas de la página 59. Aquí viene, lo tienen en su libro, y son 4 problemas para calcular el volumen de un cilindro, volumen de un cono, la altura de un cilindro y la altura de un cono. Entonces aquí vienen los 4 videos correspondientes para cada uno de los problemas, para que ustedes puedan verlos primero y luego hacer la actividad correspondiente. Muy bien. Una vez ya determinadas las actividades tanto de la libreta del libro, pasamos a la actividad de la práctica. Muy bien, revisamos. En internet tenemos nuevamente páginas que nos pueden ayudar a que el cálculo sea más rápido. Y aquí viene una página que se llama calcularelvolumen.com, donde
calculamos el volumen de un cono y de un cilindro. Aquí nosotros nos piden la altura y el radio para calcular el volumen de este cilindro y pues vamos a hacer referencia a uno de los problemas que revisamos acá. Vamos a checarlo y vamos a revisar este. Si el radio vale 3 y la altura vale 8, ¿cuánto vale su volumen? Aquí ya habíamos calculado que vale 226.19. A ver, vamos a ver si es cierto. 3 de radio y 8 de altura. Entonces aquí le ponemos 3 de radio y 8 de altura. Le damos calcular y me da 226.19. Lo comparamos con nuestra respuesta acá. 226.19. 226.19. Vamos a hacer otro. Ahora vamos a hacer el del cono. Entonces nos regresamos y el cono, radio y altura también. Nos vamos al archivo del cono y aquí me dice que el cono, bueno, vamos al de abajo, donde me dice que el radio tiene 2 centímetros y la altura 5. Entonces le damos 2 centímetros de radio y la altura 5. Le damos calcular y me da 20.94. Comparamos y observamos que nos da 20.94. Entonces sí es correcto. Muy bien. Tenemos otras páginas que se llama calcular.todo que hacen exactamente lo mismo. Aquí tenemos cálculo de un cilindro también. Aquí podemos, si nos dan el diámetro o nos dan el radio, podemos cambiarle y aquí ponemos el diámetro o el radio de un cilindro, su altura, para cuántos cilindros también, en este caso 1, las unidades en centímetros, aquí hay muchas unidades, el número de decimales y al calcular todo, pues nos da muchas, aparte del volumen, nos da el perímetro, nos da el área del disco, nos da el área lateral, el área total y una relación correspondiente. En este caso, a nosotros nos interesa nada más el volumen, pues aquí lo tenemos. Entonces, otra vez, calculamos aquí el radio que vale, vamos a revisar nuevamente el mismo ejemplo del cono, del cilindro, donde el radio vale 3 y la altura vale 8. El radio vale 3 y la altura vale 8. Calcular. Y observamos que el volumen vale 226.19. Comparamos con el volumen del cilindro, 226.19. Y finalmente, vamos a entrar a otra página donde tenemos, aquí nos permite calcular la altura conociendo el radio y el volumen, pero de valores ya predeterminados. Si aquí nos dice que el valor del volumen es igual a pi, o sea 3.1416, para calcular R en 0.5, pues tú puedes calcularlo aquí. Entonces vamos a hacer uno, primero el de 1. Si el radio vale 1 y el volumen vale pi, acá viene la explicación donde el volumen es igual a pi por r al cuadrado por la altura. Por lo tanto, la altura es igual al volumen entre pi sobre r cuadrada. Ya lo habíamos visto, pi por radio al cuadrado pasa dividiendo a la b. Una vez teniendo esto, si nosotros, considerando que el volumen vale b, aquí lo tenemos, aquí lo estoy señalando, entonces quitamos b y ponemos pi porque el volumen vale pi. Y pi con sobre pi se elimina
y me queda 1 sobre R cuadrada. Este es un caso muy específico, muy especial, cuando el volumen coincide con el valor de pi. Una vez que tenemos que el h es igual a R cuadrada, si nosotros sustituimos este 1 que está aquí, R igual a 1, tenemos que 1 sobre 1, ¿dónde está acá? Acá, está hasta el final. Si R vale 1, es este el que estamos analizando. Si R vale 1, quitamos R y ponemos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 1 entre 1, 1. Y la altura va a valer 1. Vamos a ver si es cierto. Ponemos aquí 1 y es correcto. Ponemos aquí 1 y al poner 1 le damos un clic afuera y me dice que es correcto. Muy bien. Este ejercicio ustedes lo pueden revisar a detalle. Lo que yo les quiero decir es que hay páginas de internet donde nos ayudan a revisar varios casos para que nosotros sea más fácil y más rápido y poderlo hacer de una manera más práctica. Pero bueno, regresando acá calculamos el volumen de un cilindro, el volumen de un cono y aquí tenemos también otra página que hace exactamente lo mismo y nos da más especificaciones. Muy bien, entonces, nuevamente, estimados alumnos, repasaremos las actividades correspondientes. Aquí tenemos el volumen de un cilindro y de un cono, donde tenemos las dos lecturas correspondientes y la actividad que realizan es el resumen de estos dos temas con lo que dice aquí la actividad para que lo anoten en su libreta y me la puedan mandar por correo. La actividad del libro está en el PowerPoint, donde hay que contestar la página número 59. Tenemos los 4 videos de apoyo para calcular el volumen de un cilindro, de un cono, la altura de un cilindro, la altura de un cono. Y finalmente, por la tarde, el foro y el quiz correspondiente. El foro para las dudas que puedan tener y el quiz para que evalúen su conocimiento. Muy bien, estimados alumnos, de esta manera terminamos la clase. No sin antes desearles un bonito día, cuídense y cualquier duda estoy a sus órdenes a través del foro o a través del correo. Muy bien, hasta luego. Bueno, buen día.